Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Bienvenidas al programa Mujeres conforme al corazón del Señor. En este día, la hermana Evelyn no va a poder estar aquí con nosotras. Está un poco afectada de salud. Nos acompaña nuestra hermana Saraí Martínez y mi persona Maribel Arévalo. Sean bienvenidas. Y en este día vamos a hablar de las sandalias. Como ustedes saben, estamos en la temática la armadura de Dios, y hoy nos va a tocar hablar de las sandalias, ¿ok? Entonces, vayamos, las invito a que me acompañen en Efesios 6:15. Efesios 6:15. Y dice así: y calzado los pies con el presto del Evangelio de la paz. En Efesios 6:12, claramente la palabra de Dios nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los poderes de las tinieblas, en contra de las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestes. Efesios 6:11 nos dice: vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El punto que estudiaremos es el presto del calzado del Evangelio. El Señor está de nuestro lado, y cuando Satanás venga a atacar, nuestros pies estén firmes, plantados en el piso sólido del Evangelio de la paz de Dios, y Él esté de nuestro lado debido a Jesucristo. Entonces, sin importar lo que Satanás traiga, podemos tener la certeza de parte del Señor, como dice Salmos 89:14. Hermana, ¿nos puedes leer el versículo, por favor? Salmos 89:14. 89:14. Y así dice la palabra: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y como vemos, esa es la confianza que debemos tener mientras tengamos puesto el presto del Evangelio de la paz en nuestros pies. El Señor nos dará la fortaleza que cada una de nosotras necesitamos. Así es. Pero vamos a ver qué es presto, qué significa presto. Presto, la palabra o presto proviene de la palabra griega etomasía. La palabra presto significa disposición, preparación para alguna cosa. Ahora veamos qué significa calzado. Calzado deriva del verbo calzar, cuyo uso más habitual se vincula al acto de cubrir un pie. El calzado, por lo tanto, es el elemento que se emplea para la protección y la cobertura de los pies y parte de las piernas. El diccionario Expósito de la Palabra del Antiguo Testamento hace el siguiente comentario acerca de la palabra etomasía. El Evangelio mismo ha de ser el sólido cimiento del creyente, estando su manera de vivir en conformidad con él. Es decir, que el cristiano tiene que estar siempre listo, dispuesto, preparado para predicar el Evangelio de la paz. Y pasemos al primer punto, que nuestra hermana Sara es la que nos va a exponer el primer punto. Amén. Pues solamente un recordatorio: si tienes ahí tu Biblia, tu notas y apunte, lo que el Señor habla a tu corazón, apúntalo, mi hermana. Son herramientas muy necesarias para nuestra vida. Lo que Dios te habla a ti, en lo íntimo, es porque eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Y fíjate que en la época de Pablo, los zapatos que los soldados usaban se llamaban caliague, y fueron diseñados específicamente para mantener los pies de los soldados firmes y sanos mientras estaban en la batalla, en los rigores de
marchas que eran largas. Acuérdate que en aquel tiempo no teníamos los transportes que ahora tenemos. Entonces, para que ellos fueran más rápido y estuvieran firmes, no se cansaran, ellos necesitaban un calzado adecuado para ese tiempo. Entonces, esas sandalias que ellos usaban eran muy necesarias para ellos. La mayoría de la población no usaba los que ellos usaban. Ellos tenían unas especiales. Y este tipo de calzado era muy peculiar porque tenía 3 capas de cuero. El cuero que se usaba, la piel de estas sandalias tenía que ser muy resistente. No se podían romper. O con el uso, ya ves que al ponérselas no podían estar muy jaladas, ¿verdad? Tenía que ser lo suficientemente fuertes, resistentes para que se usaran diariamente. También eran tan importantes porque les ayudaban a que ellos no tuvieran ampollas. Ya ves, de repente nosotras podemos hacer ampollas con tus zapatos, tú sabes muy bien eso, pero ellos tenían que ser tan especial estos zapatos, estas sandalias, que les ayudaran para que no les hicieran ampollas. Y también para que no se fueran a cortar cuando estuvieran en la batalla, para que no se fueran a lastimar sus pies, ya que en las batallas de repente podían haber clavos, podían haber palos, rocas, varias cosas que les podían lastimar. Entonces tenían que ser lo suficientemente adecuadas para la batalla, para ese tipo de terreno, para que no se fueran a infectar sus pies, no tuvieran cortadas. Además, este tipo de calzado, abajo en la planta del pie, tenían un tipo de clavos de fierro. Y esto, ya ven, los clavos se ponían como medio así, ¿verdad? Hacia abajo. Y esto ayudaba para que el soldado, cuando fuera a pisar en terrenos irregulares, como te decía anteriormente, en piedras, porque en aquel tiempo no crees que estaba los lugares planos como ahorita. Yo pienso que tenían que subir montañas o laderas, tal vez hacia abajo. No sé cómo estaba en aquel tiempo de Pablo, pero hacía que el soldado estuviera firme. Los clavos hacían que su pie pisara con firmeza, que no se fuera a resbalar. Este tipo de zapatos hacía que el soldado estuviera firme, y era muy necesario para él. Era parte de su armadura. Él caminaba pues seguro, porque no necesitaba preocuparse de ser lastimado de sus pies, especialmente cuando iban las batallas. Entonces, nosotros, mis amadas hermanas, necesitamos ese tipo de sandalia en estos tiempos, ¿verdad? Muy importante que tú y yo entendamos la importancia de lo que es las sandalias para nuestra vida en este tiempo. Y lo vamos a desarrollar conforme el Espíritu Santo nos dé la guianza. Y mi hermana Maribel nos va a estar explicando qué en realidad es el calzado del apresto del Evangelio de la Paz. Así es. Pues miremos, hermanas, dice que el mensaje del Evangelio también proporciona un fundamento sólido que un cristiano debe tener. Nuestro fundamento sólido tiene que ser el Evangelio del Señor. El Evangelio de la Paz nos proporciona la preparación o el cimiento que necesitamos para enfrentar las batallas espirituales de nuestras vidas. ¿Qué pasaría si tú tienes tu calzado y no está bien ajustado? Tú no podrías ni correr, no podrías ni caminar bien. Una de las cosas que mencionabas, hermana, era que le ponían clavos a las sandalias. Quizá en nuestra carrera del Evangelio, en la carrera de buscar al Señor, quizá ya empezamos a sentir esos clavos en nuestros pies.
porque con el uso del zapato puede ser que ya te empiecen a esos clavitos a tocar nuestros pies, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso dice que mantenía la pisada firme. ¿Y quién puede caminar con algo que le esté molestando? Pero sabe una cosa, hermana, muchas veces es necesario que haya algo en nuestros zapatos para podernos revisar. Y en esta hora estamos aprendiendo eso para que nos revisemos. Sí. Nos revisemos cómo está nuestro caminar, cómo está nuestro simiente, cómo está nuestro fundamento. ¿Todavía seguimos en el fundamento del Señor? ¿Todavía nuestras sandalias están bien ajustadas o necesitamos un ajuste? Entonces, miremos qué significa evangelio. La palabra evangelio, que viene del griego evangelion, significa literalmente buen anuncio, buena noticia. El evangelio proporciona un fundamento sólido que nosotras como hijas de Dios debemos tener. Hay que apartarnos de la iniquidad para tener ese cimiento sólido. Y eso lo vamos a mirar en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Y nuestra hermana Sara nos va a ayudar a leerlo. Segunda de Timoteo 2:19, y dice así la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoces el Señor a los que son suyos. Y mira lo que dice el siguiente, qué bonito esto: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así es. Así que ya tenemos un punto ahorita que qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Si queremos que de verdad, verdaderamente el Señor sea nuestro fundamento, entonces nos tenemos que apartar de la iniquidad. Por eso es que le decía, hermanas, que hay que revisar nuestras sandalias, cómo estamos, ¿verdad? Si lo que nuestro fundamento, como decía, que los clavitos tenían que estar ahí para mantener nuestros zapatos firmes, nuestras pisadas, quizá ya está saliendo, y es por eso ahora que te estoy recordando, hermana, todavía el Señor es nuestro cimiento, todavía podemos dar pasos firmes. Wow. O quizá hoy sea el día que nos revisemos cómo están nuestras sandalias. Amén. Teniendo como fundamento el Evangelio de Cristo, acumularemos tesoros en un futuro. Por eso le decía, ¿cómo vamos a acumular tesoros si nuestra pisada no está bien? Pero miremos este versículo en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 19. Y dice así la palabra: atesorando para sí buen fundamento para lo venir, que echen mano de la vida eterna. Así es. Mira, hermana, la vida eterna es grande. La vida eterna en nuestra vida espiritual tiene un peso grande. Y para que nosotros podamos llegar a cargar o a poseer el fundamento, los tesoros. Si hablamos de tesoro, podemos pensar en materialmente. Un tesoro que sería algo de oro. El oro es pesado. Los diamantes me imagino que son pesados también. Entonces, tenemos que estar firmes. Tenemos que tener el fundamento del Señor. Si no, entonces, ¿cómo vamos a hacer los tesoros en el cielo? Gracias al Señor por su palabra, porque hoy vamos a ver en dónde estamos, qué nos hace falta. Sí. Amén. Wow. Sigamos entonces, hermanas. Debemos disponer nuestro corazón para entender el llamado para evangelizar y hacerlo con alegría. Todavía está la alegría en nuestro corazón para ir a evangelizar. Todavía nuestros pies todavía corren a evangelizar. O tan cansados, o nuestras sandalias están tan desgastadas que ya no tenemos la fuerza para salir a evangelizar. Esto, hermanas, no lo digo. Esto también es para mí. Eso también a mí me hace pensar, y me ha hecho a mí pensar cómo está mi
mis sandalias. Me ha hecho pensar, todavía estoy en el cimiento del Señor. Ujú. Todavía estoy guardando tesoros, el fundamento para guardar los tesoros. Todavía estoy en eso. Esta palabra ha sido de mucha bendición para mí, para mis hermanas que hemos estado estudiando esto, porque es como, despierta, hay que revisar nuestros Sí, zapatos, sí. amén. Y eso lo vamos a ver en Isaías 52, capítulo 52 y versículo 7. Y dice así la palabra. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí estoy bien? Perdón. 50. Es que mi Biblia está en inglés y en español. Entonces, 52, 7. ya. Y dice así la palabra. Perdónenme, hermanas. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Qué bonita es la palabra. Hermanas, ¿cómo estarán los pies en esos tiempos? En esos tiempos, como decía nuestra hermana Sara, que quizá eran pedregosos, no eran terrenos como ahorita. Quizá los pies eran sucios, empolvados, quizá desgastados de tanto caminar. Pero el Señor en ese tiempo decía que qué hermosos son los pies. Y qué hermosos son nuestros pies. La verdad es que yo no tengo unos pies hermosos, hermana, pero el Señor, para Él, nuestros pies los ven hermosos. Para Él, tus pies, cuando tú caminas para llevar la palabra del Señor, el Señor no los ve hermosos. Y yo decía, Señor, tú ves hermosos mis pies, yo no los veo, pero tú sí los ves. Aleluya. Y cuando vamos a hacer lo que el Señor nos dice, con gozo, ¿todavía está ese gozo en tu corazón? ¿Todavía está el gozo de impartir la palabra del Señor? ¿Todavía tenemos el valor de compartir la palabra del Señor? Sí. Más en esos tiempos, lo único que escuchas a veces son quejas, a veces son lamentaciones, a veces personas que no tienen esperanza. Todavía en tus labios, todavía tus pies caminan para exponer la palabra de Dios. Que en el Señor tenemos esperanza, que en nuestro Señor tenemos sanidad, que en nuestro Señor tenemos una nueva vida, podemos nacer de nuevo. Así Dios puede es. borrar nuestro pecado, puede Aleluya. borrar nuestro pasado y hacerlos nuevos. Aún todavía tus pies pueden caminar para eso. Esa pregunta no es solo para ti, también es para mí, Así es para es. nosotras, Amén. hermana. Todavía tenemos esa misión. Todavía la palabra del Señor llega a nuestro corazón para decirnos, hay que caminar para llevar el evangelio de la paz a mucha gente desesperada. Por eso es necesario, como vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetirnos, tenemos que revisar nuestras sandalias como soldados, como ejército de Dios. Hacer el trabajo y el llamado que el Señor nos ha hecho, de ir a impartir las nuevas de salvación. Miremos entonces ahorita la bendición de proclamar la palabra, y cuando el Señor nos ve compartiendo el plan de salvación con nosotros, ve nuestros pies hermosos, aunque no recibamos recompensa material en ese momento. Sabemos que la mirada de aprobación del Padre es nuestra mejor paga. Aleluya. Miremos que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Y así dice la palabra. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es, hermanas.
siempre tenemos que estar firmes. Siempre tiene que haber una constancia. Una constancia es buscar al Señor. La palabra constancia puede ser muchas cosas, hermanas, pero nuestra constancia es nuestra búsqueda con el Señor. ¿Cuál sería nuestra búsqueda? La búsqueda en oración, la búsqueda leyendo su palabra, la búsqueda consagrándote para el Señor, sabiendo, hermanas, que nadie nos va a recompensar aquí en esta tierra. Y sin embargo, la recompensa de saber la palabra del Señor es para nosotros también, porque vamos a saber quiénes somos en Cristo, Sí. saber qué es lo que nos va a esperar en nuestro futuro, pero que tenemos que ser constante, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nunca va a ser en vano, hermanas, venir a buscar al Señor aquí en su casa. Sí. Escucharnos como hoy en el programa, las instrucciones que el Señor nos da, revisándonos a ver dónde estamos. A lo mejor necesitamos ajustes, a lo mejor necesitamos más consagración, a lo mejor necesitamos más búsqueda. No sé en dónde estás ahorita, pero yo ya sé en este momento en dónde estoy, qué es lo que yo necesito. Y miremos que, en pocas palabras, que nuestro caminar sea recto delante del Señor. La rectitud, hermanas, seguir nuestra guía, que es el Señor, buscar su palabra, que Él sea el que nos lleve, el que nos enseñe y que Él nos dé la fuerza que necesitamos cuando necesitemos impartir la palabra del Señor. Así es. Qué importante, mire qué importantes son las sandalias para nuestra vida, ¿verdad? No solamente las vamos a necesitar para caminar firmemente, sino también para poder llevar el evangelio del Así Señor, es. para que nosotras tengamos un testimonio recto delante de Dios. Así es. ¿Verdad? Dice la palabra, como dice en Timoteo, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Que el diablo no venga a acusarnos por algo que tú y yo hicimos. No, mi amada hermana. Sabemos que, lógicamente, no somos perfectos, pero estamos tratando lo máximo a pegarnos lo que dice la palabra. Por eso tan importante, como mencionaba mi hermana Maribel, que si tus sandalias, de repente ya los clavos de abajo están barridos o ya están medios acabados, el Señor les puede poner otra vez, te puede poner una firmeza. Así es. Si tus sandalias también están viejas y no las has usado para ir a predicar la palabra, el Señor te puede restaurar esas sandalias o te puede dar unas nuevas. Poderte poner ese sentir para ir a predicar la palabra a aquel perdido, a aquel necesitado. Tal vez ni siquiera las has usado en mucho tiempo. Y el Señor te está recordando, mira, aquí está la armadura para que te la pongas, para que la uses. Mi amada hermana, cada pieza de la armadura de Dios es necesaria para nuestra vida. Así es. Especialmente cuando estamos en esta batalla. Y esta batalla que el enemigo nos hace diariamente y continuamente. Él siempre está acechando, pero nosotros tenemos que estar preparadas. Como decía al principio la definición, listas, preparadas, ¿verdad? Entonces, ahí en tu casa, ahí donde tú estás, que nuestra meta sea que el Señor en su misericordia nos enseñe con más detalle cómo usar estas sandalias necesarias para nosotras. Y vamos a orar, a pedirle al Señor que si tú necesitas que el Señor, como te decía anteriormente, haga algo en tu vida, el Señor lo va a hacer. Y el Señor va a terminar de enseñarte. Pero que pongamos su palabra por obra. Así es. Que no solamente sea una predicación que escuchaste, que seamos hacedores de ella, ¿verdad? Así es que le voy a pedir a mi hermana Maribel que ella pueda orar, nos lleve en oración, porque lo necesitamos, especialmente en estos momentos difíciles de guerra. Amén, mi hermana. Ay, Padre bendito,
Gracias por recordarnos, Señor amado, tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres nuestro cimiento en nuestras vidas, Señor. Que tengamos, Señor, un corazón convencido del verdadero Señor. evangelio que eres tú, Señor. Que nosotras como hijas de Dios, Señor, seamos verdaderas delante de ti, Señor, que estemos listas, Señor, sin importar, Señor, que el caminar sea pedregoso, Señor, que sea desierto, Señor, cual sea el camino, bendito Padre. Rey, que necesitamos seguir, Señor, En el nombre que tengamos de bien Jesús. puesto, Señor, el calzado, Señor amado. Sí, Padre. Muchas gracias, Señor, por recordarnos, Señor, tu amor, gracias, Señor, en tu misericordia, Así Señor, es, Padre. que nos has recordado, Señor, que tú eres nuestro cimiento, Así Señor, es. y que tú eres, Señor, el que afirma, Sí, Señor, Cristo. nuestras pisadas, Señor amado. Amén, Gracias Señor. por recordarnos tu palabra, Señor. Sí, Señor. Ahí donde quiera que nos, cualquier hermana que nos vea, Señor, donde Sí, quiera que nos Señor. vea, Señor, te pido, Señor, que las ayudes, Señor, Sí, Padre. que este día sea un día de revisión, Sí, Señor, de Señor. nuestros En el calzados, nombre de Señor, de Jesús. nuestros pies, que corramos a ti, que Sí, seas Señor tú, eterno. Señor, nuestra primera opción siempre, Sí, Padre. Señor. Que nuestros labios, Señor, no sean enmudecidos, Sí, Señor, sino que Señor. podamos tener libertad, Sí, Señor, Señor, para tu de palabra. presentar tu palabra, Señor, Sí, Señor, para toda presentarte aquella a ti. alma necesitada, En Señor. el nombre de Que sea, Jesús. Señor, nuestra meta, Señor, desde la mañana hasta la Sí, noche, Padre. Señor, ponernos nuestra armadura, Señor, Sí, Padre, en el ajustar, nombre de Señor, Jesús. nuestras sandalias, Señor, para poder impartir tu Así palabra, sea, Padre. Señor. Bendigo a cada Así una de las sea. personas, Señor, Sí, que Señor. nos están escuchando, Bendíceles. Señor. Gracias por esta Bendíceles. oportunidad que nos das de Sí, poder Padre. exponer tu palabra, Señor. Bendecimos Amén, tu Padre. nombre. En el nombre de Amén. Jesús te damos gracias. Y nos despedimos, hermanas, nos despedimos del programa. Te esperamos en el próximo, que va a ser el próximo tema que vamos a tener. Ha sido de gran bendición esta palabra. Espero que sea para tu vida. Bendición, te bendecimos. Amén. Y nos vemos el siguiente miércoles a las 7. Amén. Bendiciones.